¿Qué tal? Buenos días queridos amigos. Quería saludarles una vez más de acá desde Aguas Verdes. Para todos, ¿no? Puedes decirlo, un feliz día. Un día del Señor, como decimos todos los domingos. A todos los amigos que están en diferentes localidades, en otros partidos. Y hasta donde llegue este audio, no puedo saludarles a todos también amigos, familiares. Sé que muchos están escuchando esta pequeña reflexión que podemos transmitir a través de los medios, ¿no? Aprovechando en este tiempo de circunstancias, quizá que el mundo, ¿no?, que estamos viviendo, un mundo totalmente quizá confundido, pero si hay algo que, se, que no se debe hacer es poder transmitir la palabra. En los momentos más difíciles la palabra siempre estuvo de pie, ¿no? Qué importante. En las circunstancias tan difíciles siempre hubo una palabra. Yo creo que es triste, por ejemplo, nos dice la Biblia que en el libro de Malaquías, cuando finaliza el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento, hubo 400 años en silencio. Qué tremendo, ¿no? Ese silencio. Dice que Dios no hablaba ni por profetas, no hablaba, quizás no se escuchaba la voz. Y es algo triste, porque en muchas oportunidades también pasó. También podemos ver, ¿no?, cuando Israel estaba en la esclavitud, durante 400 años estuvo también quizá esperando esa liberación. Pero había una esperanza, ya quizá ya estaba profetizado que ellos iban a se iban a formar, ¿no?, iban a ser extranjeros y en la esclavitud. Ahí es donde se fortalecieron, y porque después más adelante iba a venir una tarea muy difícil para Israel. Pero es difícil cuando dice Dios no hablaba a su pueblo. Y muchas veces hay un silencio. Y en ese silencio quizás uno no sabe, no tiene una salida. Pero qué importante hoy en este tiempo, yo creo que es el tiempo de Dios. Es este tiempo a donde al mundo entero también, por todos los medios de noticias quizá no son tan buenas, pero hay una buena noticia. Por todos los medios se está predicando el Evangelio, la buena nueva de Jesús. La esperanza para la humanidad, la esperanza para la familia, para el hogar. Qué importante volver hacia el principio, volver a nuestras raíces, a donde fue constituido la familia, ¿no? Y si nosotros nos animamos en este tiempo a creerle a Dios, no solamente a creerle, sino a ser practicantes de esta palabra viva y eficaz, yo creo que habrán grandes logros, grandes éxitos para nuestras vidas. Está garantizado. Y yo creo que por eso hay hombres en la historia bíblica que se han animado, ¿no?, a pesar de las circunstancias difíciles. Jesús dijo, ¿no?, si del árbol verde hicieron lo que hicieron, está hablando de él mismo, lo que hicieron, lo llevaron a la cruz, lo despreciaron, lo maltrataron, lo tuvieron por quizá no era aceptado, lo trataron de lo más bajo. Eso lo que hicieron con el árbol verde, dijo Jesús. ¿Y qué harán con ustedes?, dijo a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que se iban a animar. Estaba hablando también de ti, estaba hablando de mí en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Esas son quizá las dificultades que nos toca vivir en este mundo. Pero hay una esperanza para la humanidad. Es la fe.
Y yo quisiera compartir, ¿no?, de un varón de Dios, aquellos seguidores de Jesús. Como quizás no se habla mucho, no está en los apóstoles, ¿no? No se habla mucho, no hay cartas, pero sí acá podemos encontrar el libro de los Hechos. Dice que Esteban, también un discípulo, creo que esto no estaba Esteban entre los 12, pero acá ya empieza la iglesia. Y ahí podemos ver, dice que este hombre, Esteban, era un diácono, lleno de gracia y lleno del poder del Espíritu Santo, empezaba a hablar la esperanza, empezaba a predicar la palabra, empezaba quizás a llevar, dice que hacía grandes prodigios, hacía grandes señales Esteban. Y dice que esto trajo un gran problema, ¿no?, en las mismas ciudades, en los pueblos. Dice, en el versículo 8, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantó uno de la sinagoga llamado Heliberto, de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podía resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Un hombre era lleno del Espíritu Santo. No era ese Esteban hombre, era un Esteban tomado por el poder del Espíritu Santo. Porque quizás podemos ver anteriormente, cuando arrestan a Jesús, los discípulos tuvieron pavor, tuvieron miedo. Dice que cuando vinieron los soldados, lo dejaron solo. Salieron todos, quizá para salvar su vida. Porque todavía, hasta este momento, no estaba la persona del Espíritu Santo con los hombres. No estaba en la tierra. Jesús dijo, yo me voy y los enviaré al Consolador. Él los enseñará todas las cosas. Él traerá convicción de pecado y de justicia y de juicio. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y acá trajo un tremendo problema, ¿no? ¿En quién? Entre los sacerdotes, entre los fariseos, aquellos que habían crucificado a Jesús, aquellos que querían hacer callar, digamos, el mensaje que aún ellos tenían. Porque todos aquellos, los sacerdotes, eran los que transmitían el mensaje al pueblo. Eran los que llevaban la palabra de Dios al pueblo. Pero dice, en este momento, se sentían ellos totalmente confundidos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, con matar a Jesús, ya habían callado todo, habían terminado. Pero no, se habían equivocado. ¿Por qué? Porque cuando el Cordero, que era Jesús, fue ofrecido en sacrificio en la cruz, después de la muerte, cuando Jesús resucita, vence a la muerte y va a encontrarse con sus discípulos, que estaban totalmente preocupados, escondidos, por el pavor que tenían a los sacerdotes. Porque sabían que lo estaban buscando, no era para llevarlos a la cárcel, era para matarlos. Y entonces los sacerdotes pensaban que todo había terminado, pero se encuentran con un gran problema. Rápidamente,
en el capítulo 2 dice que se pone de pie Pedro cuando viene el día de Pentecostés. Dice que recibieron el poder del Espíritu Santo, vino como lenguas repartidas en aquellos 120 que estaban esperando la promesa. Y eran llenos del Espíritu Santo, dice. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas y Pedro se puso de pie. Habían matado a Jesús. Pensaban que habían terminado. No, se pone de pie. Pedro y también los que los acompañaban, y empezaron a repartirse por aldeas, por ciudades, por Samaria, por Judea, hasta lo último de la tierra tenía que llegar. Empezaba a cumplirse la palabra, y esa palabra que hasta hoy se sigue predicando, las buenas nuevas. Y acá estaba Esteban, uno de aquellos también que había sido lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, y empezó a hablar en nuevas lenguas, dice, y empezó a hacer señales, prodigios en el cielo. Dice que con el poder de Dios empezaba a hacer prodigios, las maravillas de Dios. Dios empezó a usarle a este hombre. Dios hizo tremendas cosas con Esteban. Quizás se sanaban los paralíticos, empezaba a sanar los enfermos, los demonios salían. Y dice, y empezaban a disputar la palabra contra los sacerdotes en la sinagoga. Y no podían resistir. ¿Por qué no podían resistir? Porque Esteban no hablaba por sí mismo, hablaba con la autoridad de Dios y lo respaldaba un testimonio de vida, porque Esteban era un practicante de la palabra de Dios. Si nosotros hoy en día, qué importante debemos ser practicantes de la palabra. Si nosotros tenemos una Biblia en casa, si no lo leemos y no creemos a su contenido, y menos si lo ponemos en práctica, de nada nos sirve. Porque aquí podemos ver la falencia que había en los sumos sacerdotes, en los escribas. Conocían la Biblia, pero no tenían ellos un fin, no tenían ellos un objetivo. Quizás el objetivo de ellos era solamente estar ahí con un cargo, pero Dios los quería transformar. Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él, con el autor de la vida, que es Jesucristo, que ha vencido a la muerte. Y eso eran las buenas nuevas que Esteban estaba transmitiendo junto al pueblo, junto a una nación. Pero no solamente era para Israel, sino que era para la humanidad. Jesucristo vino para la humanidad. Qué importante es en este tiempo creerlo, ¿no? Dice, y eran totalmente los sacerdotes, dice que empezó desde el libro de Génesis, toda la escritura empezaba a disputar contra los sacerdotes, dice. Y dice, oyendo estas cosas, en el versículo 54 del libro de los Hechos, capítulo 7, dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Eran los sacerdotes los que tenían que transmitir la palabra de Dios. ¿Y cuál era lo que los enojaba? Era que, ¿qué estaba haciendo Esteban de malo? Predicando las buenas nuevas, predicando con autoridad, con hechos.
Porque no es suficiente solamente hablar, tenemos que llevar a una vida de testimonio. La palabra de Dios nos tiene que transformar. Y dice, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Qué tremendo es cuando un conocedor de la Biblia no se deja aconsejar. Un conocedor de la palabra no quiere practicar la palabra. Porque acá había otro objetivo. Esteban estaba transmitiendo la palabra. Ellos, como no podían resistir el poder de Dios, se taparon los oídos y crujían los dientes. Ellos lo que querían era matar a Esteban. Entonces ellos, dando de grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, partió. El objetivo se completó. El primer mártir fue Esteban, después de Jesús, con una gran diferencia. Esteban, mientras era apedreado, mientras esas piedras caían sobre su cabeza, esas piedras que hacían estragos sobre su cuerpo, él decía, veo los cielos abiertos, la gloria de Dios, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y aún los perdonaba a todos aquellos que lo estaban persiguiendo, a todos aquellos que estaban confundidos, viviendo en las tinieblas, y eran conocedores de la Biblia. No es suficiente a nosotros tener una Biblia en casa, no es suficiente en este tiempo solamente decir yo soy cristiano. Si te identificas que sos cristiano, en este tiempo debemos practicar la palabra. Debemos volvernos con temor a Dios. En este tiempo debemos clamar a Dios sin ninguna duda. Todas estas circunstancias que estamos viviendo en este tiempo es para que nosotros podamos reflexionar. En este tiempo debemos reflexionar como seres humanos. Dios hizo todas las cosas a la perfección. Dios hizo todas las cosas maravillosamente, pero el ser humano, desde un principio nos encargamos nosotros a hacer todas estas cosas como a nosotros bien nos parece. Pero Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros podamos tener esa vida eterna. Que nosotros podamos lograr esa vida eterna. Dios te ama, amigo querido. Dios te ama. Dios tiene un propósito. En el libro de Reyes cuando en el capítulo 6 hay un tal Giese, que era el servidor del profeta Eliseo. Eliseo dice que era cuando
llevaba un mensaje a los reyes. Y ese mensaje, ¿cuál era el mensaje? También, ¿no? De traer el arrepentimiento, de volvernos hacia el Señor, de hacer las cosas bien. Y dice que Eliseo, el profeta Eliseo, le dice al rey Acab, dice, los sirios te van a atacar por tal lugar. Hizo por muchas veces. Y entonces, y lo mandaba a sus consejos, dije, no vayas por tal lugar porque ahí están los sirios. Y entonces el rey dice que obedecía al profeta Eliseo. Pero Ben-Hadad, rey de Siria, el rey de Siria un día dice que se vio totalmente confundido. Algo está pasando. Yo quiero vencer a mis enemigos y algo está pasando. Hay algunos de nosotros que está llevando las noticias al rey. Y le dicen a uno de sus siervos, le dice, no, rey, sino que en Israel está el profeta Eliseo. Él conoce tus secretos y él es lo que le dice, aconseja a su ejército todo lo que acontezca. Y entonces dice que Ben-Hadad mandó a capturar a Eliseo. Y vienen de noche. Cuando se levanta este servidor del profeta Eliseo y dice que ve toda la ciudad rodeada con un ejército. Y entonces dice, cuando se levanta y va a dar las nuevas a Eliseo, Señor, ¿qué haremos? Y le dice, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que están con ellos. Y no lo podía creer porque estaban ahí rodeados de un ejército. Y entonces el Señor le dice al profeta Eliseo, y ora Eliseo por su siervo, le dice, Señor, abre los ojos de mi siervo. Y cuando abre los ojos y ve un ejército totalmente, dice que un ejército que estaba alrededor de Eliseo, carros de fuego y gente de a caballo. Pero qué importante es en este tiempo, ¿no? Si tenemos los ojos, quizás si no vemos las cosas espirituales del Señor, podemos orar y pedirle al Señor que abra nuestros ojos y que podamos ver como Esteban, este mártir, vio la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y podía pedir perdón, que perdonara a sus agresores, perdonara a los que lo estaban matando. Qué importante, qué enseñanza nos deja este varón de Dios. Querido amigo, que no te venza el mal. Vence el mal haciendo el bien. Si estás atribulado, podemos orar. Hay una esperanza en la palabra de Dios. Somos más que vencedores porque Cristo venció en la cruz. Cristo venció. Y así que nosotros, si creemos en Él, somos más que vencedores. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, bendito Dios, en este momento. Bendice, Dios mío, a todos nuestros oyentes en este momento, todo lo que este video a donde va a llegar, amado Dios. Bendice sus vidas, Padre. Oramos, nos unimos en oración, Dios mío, para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos entender todas aquellas cosas espirituales, por el objetivo por lo cual tú has venido a la tierra, Dios mío, y has pagado el precio por la humanidad. Te damos gracias, amado Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.